Leo el Evangelio tomado según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú? ¿Cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La lectura de hoy del Evangelio según Lucas se da en el contexto de que Jesús está con sus discípulos, ¿cierto? Está además con personas que lo seguían y les cuenta varias parábolas, algunas de las que ya hemos ido reflexionando en las semanas anteriores. Jesús les cuenta la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Y luego cierra esta serie de parábolas con la que acabamos de escuchar hoy, la parábola del administrador astuto o del administrador deshonesto. Y vamos a ver qué hace que este administrador se le considere por un lado astuto y por otro deshonesto. Pidámosle a Dios que nos conceda comprensión y oídos abiertos a su palabra. Oremos. Señor Dios, gobierna en mí. Espíritu Santo, concédeme expresión y sabiduría al compartir esta reflexión. Dales a mis hermanos que escuchan oídos para tu palabra. Llévala a sus corazones para que los edifique y dé fruto, y así sean salvados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en el relato que acabamos de escuchar estaba Jesús con sus discípulos y algunos fariseos que andaban por ahí también lo escuchaba lo que él decía. Y Jesús les estaba contando esta parábola. Les habla acerca de un administrador que trabajaba para un hombre muy rico y que fue acusado de malgastar los bienes de su jefe. Ante esta situación, el dueño de esos bienes, de todas esas cosas, ¿cierto? Este hombre rico lo manda a llamar y le cuenta acerca de lo que ha escuchado de él, que lo han acusado de estar malgastando, de estar derrochando sus riquezas, en definitiva de ser un mal administrador. Y el dueño entonces le dice
tiene que rendir cuentas por esta administración, tiene que dar un informe de todo lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, y le advierte que después de esa rendición de cuentas ya no seguirá trabajando como administrador de su riqueza, es decir, va a perder su trabajo. Y lo que pasa en ese momento del relato es algo muy interesante. El pasaje bíblico nos relata que el administrador astuto, deshonesto, tuvo un diálogo interno, algo así como una conversación consigo mismo sobre la situación en la que se encontraba. Yo sé que quizás algunos de ustedes han tenido ese diálogo interno, esa conversación consigo mismo en algún momento de su vida, quizás difícil. Pero sin embargo, lo que vemos acá es que el administrador reflexiona profundamente sobre qué decisión va a tomar sobre esa circunstancia en la que está. Su jefe, el hombre rico, le había dicho que iba a perder su empleo porque no lo está haciendo bien. Y otras personas saben que él no lo está haciendo bien. Llegaron con el rumor, ¿no? Al verse entonces en el futuro sin trabajo, sin un sustento, este hombre reflexiona sobre de dónde va a venir su sustento en el futuro, qué es lo que va a hacer. Y conversa consigo mismo y dice, bueno, ya estoy mayor, dice la lectura, ya no tiene fuerza, ¿cierto?, para acabar. Es decir, ya no está en condiciones de hacer un trabajo que le exija fuerza bruta, que le exija algo pesado. Y por otro lado, cuando piensa en la posibilidad de pedir limosna, a él le da mucha vergüenza. Y por lo tanto se da cuenta que eso tampoco lo podría hacer. Ni trabajo fuerte, ¿cierto?, pesado, ni pedir limosna. Y llega a la conclusión que necesita tener un plan, elaborar algo para salir adelante de esa situación. ¿Y qué decide? Decide realizar ciertas acciones para que en el futuro haya personas que lo reciban en sus casas cuando él ya no tenga trabajo. Y piensa que mejor que los deudores de su jefe, quienes, ¿cierto?, podrían recibirlo a él en el futuro en sus casas. Entonces, con ese plan, este administrador puede beneficiarse y aprovechar que aún tiene algo de poder sobre los bienes, ¿cierto?, de su jefe, este hombre rico. Y tal como nos relata la lectura, el administrador llama primero a uno y luego a otro de las personas que le debían a su jefe. Al primero le pregunta cuánto le debes, el deudor le contesta 100 barriles de aceite. ¿Y qué hace el administrador? Le dice, entrega la factura, siéntate y escribe 50. Es decir, esa deuda de 100 barriles la ha rebajado a 50 barriles, sin darle un motivo para ello, solo la rebaja. Luego, a un segundo, relata la lectura, ¿y tú cuánto le debes? Le debes 100 bultos de trigo. Entonces el administrador le dice, toma tu factura y escribe 80. Es decir, como vemos, a cada deudor de su jefe, el administrador le rebaja parte de la deuda. No sabemos cuántos fueron en total los deudores, porque la lectura no la explica, pero sí podemos tener una idea de cuál fue la reacción de los deudores ante esta actitud del administrador. Y esa fue la forma que encontró el administrador de solucionar su problema. Así los deudores lo recibirían a él en sus casas en el futuro cuando él lo necesitara. ¿Crees que al administrador le interesaba la riqueza de su jefe? Por supuesto que no. No le interesaba para nada. Si no, quizás primero hubiese desempeñado un buen trabajo, antes, previamente, ¿no? Y por supuesto, no le hubiese rebajado la deuda a estas personas, a estos deudores, porque así se perdía parte de la riqueza de su jefe. ¿Crees que al administrador le interesaban los deudores de su jefe y por eso rebajó la deuda? Por supuesto que no. Lo único que le interesaba era rebajarles la deuda para él quedar en una buena posición frente a ellos y para que lo recibieran en sus casas cuando él lo necesitara. El administrador que está siendo cuestionado por la forma en que administró esos bienes materiales, las riquezas de su jefe, se vuelve misericordioso y perdona la deuda, pero con un objetivo. ¿Cuál es la única preocupación del administrador?
su autopreservación, su propia persona, él mismo. ¿Te parece familiar la actitud del administrador? ¿Has visto a alguien actuar de manera similar? Claro, por supuesto. De esa forma somos todos nosotros cada día. Cotidianamente estamos en esa misma posición, calculando cómo poder beneficiarnos en cada situación en que vivimos, y a veces es tan automático que es inconsciente, que no nos damos cuenta de cómo lo hacemos. Cuando tú piensas, podría hacer esto, o mejor hago aquello, realmente te estás enfocando en decidir sobre lo que te haría más feliz a ti. O cuál es la opción que te beneficiaría más a ti. Incluso pasa que a veces puedes reflexionar sobre lo que otras personas podrían pensar acerca de ti. Entonces decides hacer una cosa o quizás mejor esto otro, porque de esa manera tienes una mejor imagen tuya frente a los otros. Serás mejor valorado, mejor valorada ante los ojos de los otros. Al igual que este administrador, en esos momentos en que solo te tienes a ti como referente, eres egoísta. Solo piensas en ti, bueno, o en tu familia, que es lo mismo que pensar en ti. Porque si ellos están bien, tú vas a estar bien, eso te da tranquilidad, entonces estás pensando en ti. Al fin de cuentas, tu objetivo es tu autopreservación y tu propia persona. Bueno, al seguir adelante en el relato, la lectura dice, pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. En la lectura, paradojalmente, la reacción del jefe, el dueño de todas esas riquezas, ante la actitud que tuvo este administrador con los deudores, fue de elogiarlo por haber actuado con astucia. Y atención, porque seguramente no solo a ti te parece extraño, sino que también le tiene que haber parecido extraño a ese administrador que su jefe le dijera eso. Porque él seguía administrando mal las riquezas, las de su jefe, perdonando la deuda de esas personas. Y su jefe lo había felicitado por hacer eso, por ser astuto, porque aprovechó para su propio beneficio esas deudas. Pero aquí no se trata de un beneficio de riqueza en cosas materiales, sino de un beneficio diferente. Volvamos a la lectura para ir un poco más profundo. Jesús en ese momento interrumpe el relato y continúa aportando una referencia directa hacia los discípulos en la lectura. Él dice, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Primero, es importante dejar en claro que Jesús habla de los de este mundo y su trato entre ellos y los que han recibido la luz. Es decir, diferencia entre quienes son cristianos de quienes no son cristianos. Y deja muy en claro que el trato entre los no cristianos es astuto. Y luego dice que se valgan de riquezas deshonestas. En otras versiones bíblicas dice que se valgan de riquezas injustas para ganar amigos, para que cuando se acaben esas riquezas haya quienes los reciban en las viviendas eternas. La mención de riquezas deshonestas e injustas en esta lectura hace referencia, tal como lo dice Jesús más adelante, a riquezas que desaparecerán, porque son cosas que con el tiempo se descomponen, se hacen viejas, pierden el color, su funcionalidad, perecen. Y les tengo que recordar que Jesús no vino a redimir a las cosas, Él vino a redimirnos a nosotros, Él vino a redimirme a mí, Él vino a redimirte a ti, a salvarte a ti, a perdonarte a ti. Jesús vino a redimir a ese administrador deshonesto.
¿Pero cómo? Pensarás tú. Bueno, lo deshonesto del administrador es lo pecaminoso. La actitud deshonesta es la que no es redimible. Entonces ese administrador privilegió usar esas cosas materiales, la riqueza, los bienes, el dinero de su jefe, que era perecedero, que no duran, ¿cierto? Cosas que se acaban, que no permanecen, para construir relaciones con los deudores. Y lo que el hombre rico alabó en ese administrador deshonesto fue astuto para usar esas cosas pasajeras, cosas materiales, para construir esas amistades. En el fondo, para tener amigos. Algunos dirán, bueno, quizás estaba comprando amistades. Y claro, puede ser cierto. Pero Jesús está enfatizando cuán importante es que el administrador fue misericordioso. Y quizá, y me atrevo a decir, a pesar de lo poco que conocemos, que una de las cosas valorables que podemos encontrar en el administrador es que a él le dan lo mismo las cosas materiales, el dinero en ese momento. Su preocupación son sus relaciones y todo lo que puede construir a partir de eso. Por eso está colocando su seguridad, su esperanza en esas relaciones que permanecen en el tiempo y no en las cosas materiales. Lo que es muy distinto que cuando tú te preocupas por tener dinero, para comprar cosas, para acumular cosas, para sentirte seguro porque tienes cosas. Tienes un auto, tienes una casa, tienes ropa, tienes. Y quizá te ofendas un poco, pero tengo que decirte que te equivocas si estás poniendo tu seguridad y tu esperanza en algo que no es Dios. Y en algo que no permanece y que desaparece en el tiempo. Jesús, en esta lectura, pone patas para arriba toda la forma en que conocemos el mundo de hoy y cómo funciona. Y es un desafío para nuestra conducta en el mundo, para cómo vivimos en el mundo. ¿Qué estás haciendo con tus cosas? ¿Con tus relaciones? ¿Con tu vocación? ¿Qué estás haciendo con todo eso? ¿Sabes? Tal como lo dice la lectura, estas cosas materiales, las riquezas del mundo, sí se pueden usar por el bien de la eternidad. No es malo tener cosas. Lo complejo es colocar tu seguridad en ello. Porque esas cosas no perduran, esas cosas se acaban. Y está muy bien que los recursos y las cosas de este mundo las uses para el bien de los hijos de Dios. Cuando nos cuidamos los unos a los otros, cuando invertimos los unos a los otros, usando esas cosas materiales, cosas no redimibles, para que tú seas de bendición para otros. Las riquezas que tú tienes, sean muchas o sean pocas, son para la bendición de las personas, del pueblo de Dios. Para que puedas tener relaciones con otros en torno a la palabra de Dios. En tu vida cotidiana recibes muchas cosas de Dios. La invitación es a que mires todo lo que Dios te ha dado y veas a las cosas como perecederas y por ello prescindibles por un bien mayor. Y como Jesús vino a redimirte a ti, a salvarte a ti, y eso significa que sin tú merecerlo, te da la libertad de ser perdonado por las cosas que haces mal, por la mala forma que administras tus cosas y tu vida, para que libremente, sin sentir culpa, puedas tú ser bendición para otros. Y esto incluso tiene que ver con tu trabajo cotidiano, con tu vocación. Todos tenemos una vocación, pero ¿qué hace que una vocación sea cristiana? ¿Qué hace que tu vocación sea cristiana? Lo que hace de esa vocación se vuelva cristiana, de alguien que trabaja en este mundo, es que cada cosa que haces en tu trabajo lo haces por algo trascendente. No solo para comprarte cosas, para tener cosas, porque eso no tiene nada que ver con la vida eterna. Tú tienes la libertad de hacerlo por el reino de Dios y no solo para sobrevivir. Jesús te invita a que uses las cosas de este mundo para ser de bendición a otros, por el bien de otros
¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que nada de eso que hagas tiene que ser limpio, ordenado, ni perfecto. Porque Él, Dios, conoce tu corazón. Y sabe que no eres perfecto, que no eres perfecta. Que también tienes tus días como el administrador, que te sientes agobiado por los problemas, por tus compromisos, por las circunstancias y que puedes perder el foco. En el Salmo que hoy escuchamos, habla sobre el carácter único de Dios, quien es exaltado hasta los cielos altísimos. Y sin embargo, a pesar de parecer que está muy lejos allá arriba, Él cuida a quienes están en los lugares más bajos. Es decir, Él te cuida a ti, cada día de tu vida. Dios, el único Dios, te conoce y te ama tanto que envió a su mediador, a su Hijo Jesucristo, quien dio su vida como rescate por ti, para perdonarte. Y así, aunque surja la pregunta en tu vida cotidiana, ¿dónde está la seguridad absoluta? Nosotros conocemos el carácter de nuestro Señor. Y por eso, tú ya tienes donde poner tu esperanza. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus parábolas. Te damos gracias porque nos hablas, porque nos salvas y nos perdonas, aunque no lo merecemos. Cuídanos, ayúdanos y sosténnos. Que tu Espíritu Santo sea nuestra constante compañía en cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.